El tema, el asunto a tratar, podríamos, o por lo menos pienso yo, que si no es el más importante, por lo menos es uno de los más importantes que un ser humano serio, que de verdad se haya sentado a pensar acerca de la razón o el motivo de su existencia, es el que vamos o estamos mirando hace un ratito, y consiste en el retorno del Señor. Diga eso conmigo: el retorno del Señor. Este tema no tiene por qué ocuparle espacio en su agenda a una persona que no sea cristiana. No hay razón de ser. No estoy hablando que cristianismo y religiosidad sean sinónimos. Hay muchas personas que tienen religión pero no saben de este glorioso asunto. Es más, hay cristianos que saben del asunto pero no piensan en él. Sus vidas están muy ocupadas por lo que ocurre cada día en el sistema como tal. El sistema, de hecho, no habla tampoco de eso. Creo que la gran mayoría, pues, hemos pasado alguna vez por algún aula, y yo que recuerde, ni en primaria, ni en bachillerato, ni en la universidad me hablaron de esto. No ocupa un espacio en la agenda del sistema. Pero es tremendo que ya estando dentro de este caminar, como les decía, sí se sabe del asunto, porque en la Biblia está, o por lo menos lo sabemos por alguna predicación, que el Señor retorna. Pero de ahí a estarlo esperando, falta mucho pelo para el moño en algunos creyentes. Ahora, el otro asunto es que en cualquier momento puedo morir. Ayer estaba haciendo unas diligencias con nuestra pastora y de pronto nos hallamos en una congestión tremenda de tacos, de tráfico. Y bueno, cuando por fin llegamos a donde estaba el nudo del asunto, era que alguien había sido atropellado y ahí estaba su cadáver, cubierto por esa sábana blanca, con los oficiales en sus vestidos blancos haciendo el levantamiento. Y de pronto nos dimos cuenta que todo esto es sinceramente sin importancia. Todo lo que hay acá no tiene importancia, porque cuando mueres, ojo, el asunto del retorno del Señor es importante, pero algunas personas no le prestan atención al asunto siendo cristianas, porque o no lo esperan o creen que no va a venir en su generación, pero se les olvida de que tarde o temprano van a morir. Entonces el retorno del Señor se dará para la humanidad, crea o no, esté viva parte de la humanidad o no. La persona creyente esté muerta, si está muerta, pues en su retorno el Señor, dice la Escritura, vendrán con Él. Y los que estemos vivos, porque como no sabemos el día y la hora, tenemos que conjugar la situación así, no nos adelantaremos a los que resucitarán de entre los muertos para reunirse con el Señor para siempre, sino que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses en el capítulo 4. Entonces el asunto es que mirando ese cuerpo allí cubierto, nos damos cuenta que ni el cuerpo nos llevamos.
impresionante, es que ahí lo dejamos. Entonces, al hablar de este asunto, con esas ganas de terminar la segunda carta del apóstol Pedro, me encontré que ¿cuál es el afán? Y cuando él empieza a hablar del asunto del retorno del Señor, les decía que gente guiada por el Espíritu Santo, como Pedro, habla del asunto. El mismo Señor Jesús habla del asunto. Después lo veremos cuando comencemos el Evangelio del apóstol Juan. Pablo también lo habla, Santiago lo habla, y quisiera que hoy miráramos este asunto con respecto al retorno del Señor, mirado someramente, porque ya lo vimos de una manera más intensa cuando vimos la carta a los tesalonicenses, acerca de qué señales o situaciones estarán dándose alrededor de esta manifestación gloriosa del retorno del Señor. Entonces, vuelvo al punto. Si Él viene, estarás entre los que están vivos, porque no te has muerto, o estarás entre los muertos que creyeron, y el Señor vendrá también para aquellos que ni creen en lo uno, ni creen en lo otro. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él está cumpliendo una agenda señalada por su palabra. En cuanto al tiempo del retorno, quedó suficientemente claro, en palabras más o menos, eso está en potestad del Padre, y el día y la hora solo lo sabe Él, nadie más. Y que la aparente tardanza de la que acusaban los burladores de este evento, a la cual ellos decían que era porque tal vez eso no iba a ocurrir, y si iba a ocurrir quién sabe cuándo, tal vez a Dios se le había olvidado. No era por tardanza de parte de Dios, sino por compasión de parte de Dios, porque quiere que sea mucha más la gente que se salve. Entonces, no sé hasta qué punto realmente esto ocupa un espacio en tu mente, pero sería de mucha utilidad que si lo tienes, te afiances más y profundices más acerca del asunto con Dios. Y si no lo has contemplado, no me importa si eres un joven o un adulto ya mayor, este tema te compete porque serás testigo de él, sea que estés vivo cuando el Señor regrese o ya estés entre los muertos cuando Él regrese, hayas creído o no. Mire al de lado y dígale, hayas creído o no. Entonces estamos tan inundados de mensajes de pensamiento positivo, escritural, para animar a la gente acerca de las añadiduras y de cómo cumplir presupuestos, metas y lograr éxitos en sus vidas, que este asunto lo dejamos de lado, tanto los predicadores como los creyentes. No será el caso entre nosotros, por lo menos desde la lectura juiciosa que llevamos de la palabra. Entonces aquellos creyentes que creen en Jesucristo pero están dedicados al mundo, son tan ajenos a este tema como el que no cree. Entonces el apóstol Pablo le habla a los hermanos en Tesalónica, y sé que estamos en la segunda carta de Pedro, pero vamos a ver que Pedro en este segundo capítulo, en este tercer capítulo de la segunda carta que él escribe, habla de las epístolas que Pablo escribe. Entonces, adelantémonos un poco. Pablo dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Cuando Pablo, guiado por el Espíritu Santo, lleva el mensaje del Evangelio a Tesalónica, se ve que este tema él no lo va a tratar a fondo porque no tuviera importancia, sino que cuando estuvo allí formó parte de la conversación constante y profunda que de parte del discipulado que ellos daban a los creyentes para afianzarlos en la fe. Entonces, cuando él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque cuando estuvo con ellos, en el momento en que les llevó la palabra,
largas horas se dieron acerca de este tema. ¿Están conmigo, mis amigos? Entonces, si este asunto le ocupa la mente al Padre, yo que soy creyente, este asunto me tiene que ocupar la mente a mí. Porque si no, entonces, ¿en qué andamos? ¿En qué estoy? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Y él les dice, porque vosotros sabéis perfectamente, diga conmigo, perfectamente. Usted se arrimaba a un creyente de Tesalónica, desde el más niño, creyente, hasta el más adulto, creyente, y le sabía explicar el tema, no solamente porque sabía la teoría, sino que lo creía bajo convicción y podía entregarle el tema a cualquiera. Entonces Pablo les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces ya Pedro nos empezó a hablar de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Y nosotros debemos tener la certeza, como lo tienen estos hermanos, y Pablo lo refrenda en esta carta, del tema que está hablando Pedro en la actualidad para nosotros. No que no vaya a ocurrir, el asunto es fehaciente, es claro, el Señor vendrá. No debemos confundirnos que porque se haya tardado según nosotros, o los que se burlan, es que el asunto este no va a ocurrir, el retorno del Señor. Es cierto su retorno, la fecha es la que no nos sabemos, pero no nos importa, al fin y al cabo, del Señor somos. Entonces, vuelvo y te digo, cada creyente en Tesalónica, sin importar su condición social, económica o de educación, esto sí lo sabía perfectamente. Y por eso Pablo dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando un ladrón viene en la noche y va a cometer su ilícito, ¿le avisa a toda la gente? Pregunto, ¿avisa? No. Entonces, estos cielos nuevos y tierra nueva que vendrán, porque ya Pedro nos habló de que así como la generación de Noé pereció por el agua que anegó a la tierra, esta segunda destrucción que vendrá sobre la tierra será por fuego. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero dejemos eso para cuando terminemos la carta. Entonces, este regreso del Señor se caracterizará porque habrá una ruina tremenda y eterna para los pecadores, para las personas impías, para aquellos que no creyeron en Dios en todas las generaciones, porque se levantarán de entre los muertos. Después lo miraremos cuando estemos mirando Apocalipsis. Entonces, esa recompensa de ruina y pérdida eterna para el alma de los pecadores, esa es su recompensa. Pero para los que creyeron, para los que creemos, habrá una gloria tremenda y será la recompensa de todo aquellos que por la fe, de todo aquello que por la fe hemos creído. Entonces, así como el ladrón viene en la noche, el Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero no es un ladrón el Señor. El ejemplo es para que entendamos en nuestras infantiles mentes humanas, para poder captar el pensamiento profundo del corazón del Padre, de la mente del Padre. Entonces vendrá sin anuncio y va a despojar al incauto. El ladrón viene en la noche y asalta a aquel que no está prevenido, aquel que no está alerta, aquel que no piensa que jamás le van a robar. Entonces, la situación acá es que mi buen Señor vendrá y despojará al incauto, porque como no lo estaba esperando, me hallaré en la circunstancia de aquellas 5 personas que presenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, que no estaban preparadas con sus lámparas y además la provisión de aceite adicional para cuando se les acabara, y entonces querrán entrar después a la boda, como dice ese pasaje, y nadie les abrirá, porque el asunto no es para incautos. Le ocurrirá a todos, pero las personas que lo estemos esperando, tendremos una gran recompensa. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
¿qué es lo que va a ocurrir en la sociedad? Que cuando digan, es decir, en la esfera de los inconversos, en la esfera del creyente que cree pero no vive lo que cree por no estar esperando al Señor, ese es su fruto, no estar esperando al Señor, no estar preparado para su regreso, será para él lo mismo que ocurre para el inconverso, porque viene una oleada sobre la humanidad inconversa, porque ellos están buscando la paz y la seguridad, y la están buscando donde no viene, donde no está. El único que dijo cuando se presentó a los discípulos después de resucitado, de paz, y lo habló correctamente, el Señor Jesús cuando se aparece a sus discípulos les dice: paz a vosotros. Esa paz es de la que no puede hablar el sistema del mundo, pero quiere imitarlo. Todo ser humano quiere paz y quiere vivir seguro. Entonces vendrá una falsa seguridad interna, porque creo que estoy en lo correcto en mis creencias, pero estoy más que equivocado si soy inconverso. Y esa paz y seguridad la quiero transmitir al ambiente externo. Cuando esa situación esté así sobre el planeta, dice el Espíritu Santo, entonces vendrá sobre ellos destrucción. ¿Qué? Disculpe, ¿destrucción qué? Amigos, ¿están aquí? ¿Qué vendrá? ¿Una destrucción qué? Repita eso, repentina. ¿Ha escuchado? Fue de repente. ¿Por qué? Porque nadie lo estaba esperando. Pues por lo general nadie nace de repente, pero sí se muere de repente. ¿Y de qué murió? De repente. Nadie estaba esperando el asunto. Este hecho será así de repente. El Señor Jesús es severo en esto. Cuando en Mateo 24 Él explica acerca de estos hechos, dice más o menos, actualicémoslo. En aquella ocasión dice, estarán dos en un campo trabajando. El uno será tomado y el otro será dejado. Pasémoslo a 2018. Estarán dos en la oficina que sea. Trabajes en lo que trabajes. Uno será tomado y el otro será dejado. El que será tomado es precisamente porque para él la cosa no es repentina, porque la está esperando. Sin embargo, entre los que los toma esta situación desprevenidos están los que no creen, porque lógicamente no lo están esperando. Y vuelvo e insisto, el señalamiento del Espíritu Santo a mi mente fue: habla del creyente desprevenido. Ya los del mundo tendrán su problema, pero el asunto es que ¿cuánto creyente hay entre nosotros que no está esperando al Señor? ¿Cuánto predicador, a través de la misma predicación y exposición que hace, se nota que no está esperando al Señor y le enseña a la gente a quedarse acá y no tener su equipaje listo para irse? Entonces vendrá sobre ellos destrucción ¿qué? Repentina, ruina. Y trae otro ejemplo. Pablo es abundante en ejemplos. Bueno, ya se los comparé, dice Pablo, a un ladrón en la noche. Vendrá sin avisar. Ahora hablemos de los dolores de la mujer encinta. Como los dolores a la mujer encinta. La mujer sabe que está esperando un bebé, mire qué interesante. Pero el momento exacto del parto no lo sabe. ¿Qué se lo anuncian? ¿Los qué? Los dolores. Estamos hablando de la gente que normalmente tiene los bebés, ahora hasta sin dolores los tienen. Pero estamos hablando de que Pablo se está dirigiendo a gente normal de este planeta. Dice, como dolores a la mujer encinta. Entonces, este juicio repentino será como un parto para la humanidad que no conoce del Señor, porque aunque la humanidad no conoce del Señor, los que no han creído, están preñados ¿de qué? De una cosa que se llama ruina repentina. Tendrán ruina repentina porque se darán cuenta que a lo que dedicaron su vida y su existencia y su poder y toda su cesera, escuche bien, no sirve para nada, porque delante de Dios lo temporal no es eterno, por mucho que nosotros nos ocupemos en eso como si realmente fuera eterno. ¿Me hago entender, amigos? Bien, como los dolores a la mujer encinta, estoy hablando del no creyente, y entonces no escaparán. Dice, y no escaparán. Ya en Apocalipsis uno ve que la gente buscará la muerte y no se morirá, no podrán, porque lo que viene sobre ellos es tremendo, como una salida. Otros, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más importante hasta el más insignificante,
Le dirán a los montes caigan sobre nosotros, pero dice no escaparán. Es que no hay una tercera alternativa. En esto es, o yo creo y lo estoy esperando, o no creo y no lo estoy esperando, y peor aún, creo y no lo estoy esperando. Rayos, se me vuelve el asunto complicadísimo. Entonces les decía que si este no es el asunto más importante que cualquier ser humano debe definir en su vida, crea o no, por lo menos si es uno de los más importantes, el retorno del Señor, y no escaparán. Bueno, eso es lo que ocurre para el no creyente. Diga conmigo, los no creyentes. Pablo supone, ya como le dijo a los de Tesalónica, vuelvo y a este asunto, me llamó mucho la atención cuando releía este pasaje. Pablo le dice a los de Tesalónica, porque vosotros sabéis perfectamente, nuevamente, desde el más pequeño, joven, cristiano o cristianita, por pequeñita, por edad, en esa congregación de Tesalónica, hasta el más adulto, el más antiguo, sabía perfectamente hablarle a la gente del día del Señor en su retorno. Entonces, ya vimos lo que le ocurre a los que no creen, o a los creyentes que creyendo no están esperando al Señor. Ahora Pablo se dirige a los que creen y lo estamos esperando. Mas a vosotros, hermanos, diga conmigo, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, el Señor sorprende como ladrón, no porque sea un ladrón, porque eso está más que anunciado, sino en el momento de su venida repentina, porque el día y la hora nadie lo sabe. Vendrá para ellos como ladrón porque no lo están esperando. O para el creyente que está tan embolatadito que el día del Señor no lo tiene en cuenta como retorno del Señor y que todo se acabó. No. Pero Pablo ahora se dirige a los que sí lo están esperando, por lo tanto no están en tinieblas. Es decir, en la ignorancia y en la depravación moral y espiritual que está el sistema caído. Pablo ahora se va a dirigir a los que ya estamos y tenemos la luz de Cristo. Entonces nos dice a esos y a esas, ustedes no están en tinieblas como para que ese día los sorprenda como ladrón. Porque el Señor dijo, ya no los llamaré siervos, ni siquiera, que sería un buen calificativo, sino que dice, los llamaré amigos. Los llama amigos porque un amigo sabe lo que su amigo está haciendo, mientras que los siervos no saben lo que está haciendo su Señor. El Señor no tiene esa confianza con los que no son sus hijos e hijas, pero a los hijos e hijas que lo están esperando, entonces la luz de Cristo ya los ha alumbrado, por lo tanto no están en tinieblas espirituales, porque ya nos dijo Pedro que han venido de tinieblas a su luz. Y Pablo lo recalca acá. Ahora, ¿por qué yo ya no estoy en tinieblas? Él me lo explica. Pablo es muy generoso en explicaciones. Además, Pablo era reinotemático. Usted se sentaba a hablar con el apóstol Pablo y usted podía hablarle de catapis y él se le seguía hablando de reino. Usted le podía hablar de la economía de la época y él le seguía hablando del reino. Usted le podía hablar de los juegos que se practicaban de deportes en aquella ocasión y él le seguía hablando del reino. Es más, tomaba todos los ejemplos de eso y los llevaba a lo del reino. Les decía la vez anterior que en nuestra mente nosotros tenemos el privilegio de estar capturados, presos de la sabiduría de Dios. Este tema es para aquellos presos y presas de la sabiduría de Dios. De esto no se ocupan en ningún otro lado, sino en las Sagradas Escrituras. Entonces yo le pregunto, bueno, y Pablo, ¿y yo por qué no estoy en tinieblas? Si además esto está como tan oscuro. ¿Y por qué el Señor a mí no me va a sorprender? Y él supone que soy agente de este capítulo, de este versículo, diciendo, Pablo me dice, porque todos vosotros sois hijos ¿de quién? De luz. Ay, mi mamá se llama, no, de luz, porque ya no estamos en tinieblas. Hijos de luz e hijos del día. Entiéndase, redimidos y redimidas. Nosotros íbamos como cualquiera otro de la humanidad para el lago de fuego y azufre, y a Dios en un momento glorioso por el Espíritu Santo nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Entonces ahora que somos hijos de luz e hijos del día, por ende ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Para los que andan en tinieblas, sí vendrá como ladrón en la noche. Para nosotros no, para nosotros está clarito, está nítido.
es que en la oscuridad se esconden aquellos que no han visto la luz o no la quieren ver. De eso se trata este tema del que estamos hablando. Y es más importante que todos los temas más importantes que cualquier generación del sistema del mundo nos haya podido mencionar. Haber llegado a la luna, ahora están buscando gente para ir a Marte, y quién sabe si ya tienen gente allá y no nos han dicho. El asunto es que nosotros sí debemos ser duchos, es en lo que Dios le ha revelado a sus hijos e hijas, que a propósito es un conocimiento sellado y es totalmente oscuro para el que no ha nacido de nuevo. ¿Sí me estoy haciendo entender? Aunque el tema está ahí, está en la Biblia, no todo el mundo lo ve. ¿Por qué? Porque es para sus hijos y para sus hijas. Por eso nosotros debemos procurar hablar de esto con toda la gente. ¿Con qué propiedad hablamos de otros temas con los que no son creyentes? Y nos dejamos absorber por el tema del no creyente. Y nosotros, teniendo esto, se los tenemos que soltar. Hágale, derribe argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Bombardéele eso con esta clase de misiles que están en la palabra. Pero si me amoldo a ellos y me convierto yo a ellos y no ellos a mí, a lo que creo, pues entonces soy una lámpara fundida. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, a los que estamos como hijos de luz, Pablo nos dice y nos recuerda, y está vigente hoy: por tanto, no durmamos como los que, como los demás. Entonces, en una actitud constante de alerta, los hijos de luz estamos y caminamos hacia el reino futuro, estando ya en la manifestación del reino presente por el nuevo nacimiento, para que no seamos tomados por sorpresa. Y cuando, miren qué tremendas son estas aplicaciones solo académicas. Está bien, pero resulta que aquí el durmamos no es hacer vigilias. No. Pablo le está hablando a seres humanos creyentes que duermen normalmente, se levantan a trabajar normalmente, hacen su actividad física normalmente, pero cuando se refiere aquí, por tanto, no durmamos como los demás, es que nosotros no tenemos la disculpa que tiene el mundo de estar dormidos en la indiferencia, en la indolencia, muerto espiritualmente. A eso se llama estar dormidos como los demás. Y me dice que debo velar y ser sobrio. Velar es estar en la alerta completa. Yo he participado de muchas vigilias, hemos hecho vigilias, pero no se refiere a eso. Se refiere a no estar muertos y dormidos en las tinieblas del sistema caído. Y sobrios es que no debemos dejarnos embriagar por las pasiones que al mundo lo embriagan, sea cual sea la obra de la carne que el mundo practique, porque a veces no son las obras escandalosas que nos planteó ya el apóstol Pablo en una de sus cartas, sino que también hay obras de la carne, y una obra de la carne es no creer. Y como la gente no cree, ya de suyo está caminando en la carne, y entonces están ebrios y ebrias en sus métodos y en sus pensamientos, que no tienen en cuenta el retorno del Señor, y no pueden tener en cuenta el retorno del Señor sencillamente porque no creen y no han nacido de nuevo. ¿Me hago entender? Entonces vuelve a mí ese versículo de Apocalipsis que dice que grandes y pequeños querrán decirle a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos en esta situación, y no va a valer. Es que usted puede haber sido becado en todo por su inteligencia en cada una de las materias humanas, pero este asunto no tiene que ver con academia, tiene que ver con la realidad de Dios. Entonces él avanza y dice: pues los que duermen, de noche duermen. ¿Qué quiere decir acá? Si yo lo veo así, quedo como los discípulos cuando escucharon la parábola del sembrador, que el Señor Jesús les dice: ¿y ustedes entendieron lo que dije? Ellos: no, Señor, no lo entendimos. Y el Señor se embejucó un poquito por eso, pero bueno, de todas formas le explicó. Pues los que duermen, de noche duermen. ¿A qué se refiere? Es estar descuidados en la noche prolongada en que vive la humanidad desde que cayó. Es estar descuidados en cuanto a su venida. Pues los que duermen de noche duermen. Y dice: y los que se embriagan de noche se embriagan. Está hablando de la irresponsabilidad a la que es la sensualidad, el dedicarme solo a satisfacer lo sensorial.
Recuerden que el apóstol Juan en una de sus cartas dice que los deseos de los ojos y las pasiones desordenadas que gobiernan a la gente ¿qué hace infructuosa la palabra? Muchas veces no es la persecución, sino que te ahoga el sistema en las supuestas bendiciones, las pasiones de esta vida, el amor a las riquezas. Te hace irresponsable y sensual porque te dedicas a satisfacer solo lo sensorial. Aquel y aquella que no se distingue en nada del que no ha nacido de nuevo. Vuelvo y les digo, está bien, el que no ha nacido de nuevo, pues que va a estar esperando al Señor, ni siquiera hablan de esto. Pero hay creyentes que habiendo nacido de nuevo, viven como ese que no ha nacido de nuevo. Terrible. Y les dice Pablo, y los que se embriagan de noche se embriagan. Y vuelve y nos dice la gran diferencia. Miren, en esta parte del versículo, Pablo vuelve a hablar de los no creyentes. Pero en esta otra parte del versículo 8, viene a hablar de los que sí somos creyentes, en cualquier generación. Pero nosotros que somos del día, seamos ¿qué? Sobrios. ¿Qué es ser sobrios? Estar alertas por la renovación del entendimiento para que las argucias, las estratagemas de Satanás no nos embriaguen y nos hagan estar hablando de lo que no es, porque la verdad es una y única y está en Cristo Jesús. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y entonces me da unas herramientas que no me las venden en ningún supermercado, en una promoción, o que no puedo comprar con ningún dinero, porque entonces ¿dónde quedarían los que no tienen con qué comprar? ¿Por qué yo, dice Pablo, debo ser sobrio porque soy del día? Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Estas son armas defensivas. El amor que Dios me ofrece es el ágape, y la fe es la que sobrepasa todo entendimiento. Dice el escritor a los Hebreos, por la fe entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Recuerden que nosotros los creyentes por fe andamos, no por qué, no por vista. Cuando usábamos mal ese versículo, entonces iniciábamos una relación, un negocio, una empresa, alguna gesta de esas humanas, y decíamos, yo por la fe me estoy imaginando ya el asunto terminado. ¿Por qué le preguntaban a uno? Porque yo no ando por lo que veo, sino por lo que creo. Pero realmente la aplicación del versículo es que Pablo me está enrutando a las cosas eternas. Todo lo que estamos hablando acá, pues obviamente no se ve, pero que no se vea no significa que no existe. Y entonces todo lo que nos ha prometido Dios en su palabra, cuando ya estemos en ese momento de su retorno, entonces ya veremos lo que por fe creímos. Entonces en ese momento ya vamos a andar por vista y no por fe, porque la fe es para llevarnos allá a ese evento, pero cuando uno está ahí ya no necesita esas gafas de la fe, ya está el asunto. Entonces recuerde esto, el hecho de que las cosas del reino no se vean no significa que no existan, y el hecho de que las cosas temporales usted las palpe y las vea a toda hora no significa que son eternas. Todo eso perece. Todo eso perece. Y así es que nos quedábamos mirando la pastora y yo ayer ese asunto en medio de esa congestión, viendo ese cadáver ahí en el puente de la 4 Sur cubierto por una sábana blanca, y decíamos, mira, definitivamente uno ni el cuerpo se lleva, aquí se queda. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y otra arma, la esperanza. Diga conmigo, esperanza. Fuerte, esperanza. Entonces este trío de armas que Dios me ofrece, el amor, la fe y la esperanza de la salvación, son y sirven para que esa fe, ese amor y esa esperanza todo se centre en Cristo Jesús. Nosotros debemos ser completamente cristocéntricos. Realmente no es Jesús girando alrededor de nuestras cosas, sino nosotros girando alrededor de Jesús. Y si alguna de esas cosas nos pesa, dice la Escritura, que nos deshagamos de ella. ¿Por qué? Porque nos está estorbando para entrar por la puerta estrecha, que es el Señor Jesús. Entonces el asunto con la puerta estrecha es que por ahí no pasa sino uno, no más. No importa que usted sea un poquito infladito como yo o flaquito como otros, el asunto es que uno pasa, pero esas cosas que uno trae no pasan, porque esas cosas no las necesitamos en la eternidad. No en la eternidad. Pablo en estos días envió un mensaje, una frase que copié de uno de sus perfiles, tal vez del tuyo. Decía que qué fracaso
es tener éxito en las cosas que no son eternas. Qué gran fracaso humano es la persona, la mujer, el hombre, la pareja, la familia, que tiene éxito en las cosas que no van a ir a la eternidad. Dice Pablo, y con la fe y esperanza de salvación como yelmo. Ahora, la gran ventaja que nosotros tenemos de haber creído y de perseverar en la renovación del entendimiento y estar esperándolo, es que Dios no nos ha puesto para ira. Nosotros no estamos destinados a la ira que viene sobre las generaciones que no creyeron, porque se levantarán todas las generaciones. O no pasa uno por los evangelios y el Señor Jesús por allá dice: se levantará la generación de Sodoma y Gomorra, y más duro será el castigo para estos de Sidón y de Tiro que en fin, uno de esos pueblos que no creyeron en él. Cafarnaún tal vez. Porque no nos ha puesto Dios para ira. El destino nuestro es diferente. Dios a nosotros nos ha puesto por esta fe gloriosa, es para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos llamamos cristianos porque somos de Cristo, y nos somos salvos por gracia, porque no fue por nuestras obras, sino por los méritos de Él. Entonces Pablo centra este hecho glorioso en la persona de Cristo Jesús, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, es decir, vivos y esperándolo a su regreso. La clara base de nuestra salvación y reconciliación con Dios es Cristo Jesús. Entonces Pablo se dirige ahora a los que, cuando dice ya sea que velemos, o sea que estemos vivos, que seamos cristianos, que estemos en este cuerpo cuando el Señor regrese. El retorno del Señor es algo que nos mantiene vigentes y atentos, pero avanza un poquito más y dice: o que durmamos. Pablo no deja la puerta cerrada a que él también sea uno de los que fallezca creyendo en el Señor y que será retornado con él cuando Él venga. Es decir, habrá personas creyentes cuando el Señor venga, estarán vivas en este cuerpo, y estarán personas que ya murieron pero estarán en el Señor. Entonces, para nosotros los que creímos, sea que estemos vivos al momento del retorno del Señor o que ya hemos muerto al retorno del Señor, Pablo dice: vivamos juntamente con Él. Ese es nuestro verdadero premio de la fe, que en ese momento glorioso personalmente estaremos con Cristo y caminando con Él para la eternidad. Entonces, usted y yo a veces necesitamos ánimo, claro, palabras de ánimo, porque las cosas pueden ir mal. Si estoy enfermo, necesito que alguien me anime. Si tengo una desilusión de esas emocionales, necesito que alguien me anime. Si tengo problemas financieros, necesito que alguien me anime. Y lo bonito de Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo, es que no dice que a uno lo animen diciéndole: tranquilo, usted sale de esas deudas, no se preocupe, usted se sana de eso, tranquilo, si se fue, ella vuelve o Dios le manda otra. No está hablando de esa clase de ánimos. Dice que nos animemos con este tema del retorno. Imagínate, aun si te está yendo bien, súper bien, eso sí, pues todo el mundo te ve y dice: wow, como le va de bien. El ánimo que necesitas no es como te está yendo de bien, sino el Señor viene, el Señor retorna. Ese es el tema. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, aquí el interés no es académico, sino con un estilo constante de vida, motivado por el pronto regreso del Señor, sea en esta generación en la que sea, pero por lo menos yo, creyente, debo estar esperándolo. ¿Y cómo voy a estar esperándolo? Siendo útiles al reino. Mejor dicho, para uno estar en este rubro de el pasaje que estamos viendo de Tesalonicenses, usted tiene que ser una persona útil para el reino de Dios, y para eso tiene que hacerse obsoleto e inoperante para el sistema del mundo. Depende de la clase de aplausos que usted busque, a eso es que le dedica la vida. Esto es muy serio, tiene que ser muy serio para que Pablo me diga, guiado por el Espíritu Santo, que me dedique solo a eso. Y entonces el mundo me gritará: pero vas a perderlo todo. Y el que ya vio y nació de nuevo dice: perdón, ¿perder qué? Uno no puede perder lo que ya está perdido. Así alumbre y sea reluciente. ¿Me estoy haciendo entender, amigos y amigas? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Muy bien.
como solo una cosa para enfatizar lo que venimos viendo, quiero que miremos ahora desde el punto de vista que lo mira otro apóstol, o por lo menos que escribió otra carta. ¿De qué manera lo mira ahora Santiago? Ya vimos cómo lo está mirando Pedro. Pedro anduvo con el Señor, ahí, cara a cara, comió con Él, comió con Él, lo negó, después se reconciliaron con el Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas. Pero que hablemos de alguien bien cercanito al Señor, un hermano de Él. No solamente hermano en Cristo, qué fortuna la de Santiago, sino hermano. Él se crió allá en la casa esa donde José y María, ahí vio, él creció con él. Pero Santiago, ya después de haber nacido de nuevo, él me muestra la situación amigos, ¿están aquí? Dígame, ¿qué venimos a renovar? ¿Qué? La mente. Y venimos a conocer el corazón o la mente ¿de quién? Del Padre. Santiago me muestra la situación. Mire que la sociedad no ha cambiado, la suciedad, diría yo, no ha cambiado. El asunto, cuando el Señor retorne, estará marcado, por lo menos desde el punto de vista que Santiago lo toma acá, de un capital, de un interés por el dinero aplastante y salvaje. O sea, la sociedad, el mundo no creyente, estará totalmente obsesionado con conseguir, o con quitarle al que tiene, o con saquear más al que no tiene y al que ya ha saqueado. Esa situación está durante todas las generaciones. Entonces, cuando Santiago quiere hablar del retorno del Señor, echa mano de lo que estaba ocurriendo en su época, que usted va a ver es una fotocopia, es un calco exacto de lo que está ocurriendo hoy. Santiago acá no se va a referir a los creyentes bien financieramente. Santiago me está hablando de la gente no creyente que está bien financieramente, que los hay y muchos. Ayer leí en el periódico que un niño le pregunta al papá: papá, explícame qué es el 4 por 1000. Y el papá lo mira y le dice que por cada 4 ricos hay 1000 pobres. Y creo que fue benévolo. El asunto es que la situación financiera y de dinero será así aplastante. La gente se arrancará los cueros por el dinero. Venderá cualquier posición moral, dejará su misma salud la sacrificará por conseguir dinero, porque eso es lo importante. Entonces, lo que va a reflejarse en ese momento de la venida del Señor es eso, en la generación que venga, porque realmente lo que la humanidad hace es repetirse y repetirse y repetirse, porque el sistema del mundo no renueva nada. Lo único que viene nuevo es lo que viene del tercer cielo. El Señor Jesús vino a este mundo, no es de este mundo. Entonces, él se va a referir, Santiago, yo no sé por qué me está hablando de esto, espero yo me acuerdo. Estamos hablando de esto porque estamos terminando la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 3, y él nos empezó a hablar la semana pasada acerca del retorno del Señor, y que para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años. Y que mucha gente se estaba burlando de los creyentes de aquella época porque el Señor no había todavía regresado, y le decían: ¿dónde está pues? Y se burlaban de ellos. Y Pedro les aclara de que el Señor no se está retrasando porque a él le guste atrasarse, sino que estaba siendo misericordioso y benévolo con la humanidad, porque entre más generaciones pasen, más gente se va a salvar. A eso se refiere, es por misericordia, porque los que morimos en el Señor, ahí estamos seguritos, tranquilos en Él. Con Él regresaremos, y los que creamos al momento de retornar también estaremos seguritos. Pero ¿qué hacemos con la gente que no ha creído? Entonces Santiago dice: vamos ahora ricos. Eso es una protesta. Se dirige a los ricos impíos. Allí en la carta a Santiago, que ya la vimos, cuando se refiere a los ricos creyentes, les enseñó cómo debían manejarse siendo ricos de este mundo, con finanzas de este mundo, siendo creyentes. Lo dice en el capítulo 1 y en el capítulo 4. Pero aquí en el 5 se enfila contra todos estos representantes del poder económico aplastante y salvaje que desangra a cualquiera. Les dice, a través de esa carta, el Espíritu Santo a través de Santiago les dice: lloren y aúllen por las miserias que les vendrán.
Hay un destino sin escapatoria para aquellos poseedores que no rindieron sus mentes y su corazón a Dios, y ni sus almas ni sus bienes jamás estuvieron dentro del reino. Viene a la memoria el pasaje de lo que cuenta el Señor, y dice: había un hombre muy rico que todos los días hacía banquetes con esplendidez en su casa, y había un hombre muy pobre llamado Lázaro, que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y un día, como el ejemplo que les conté real de ese cadáver que vimos ayer en el puente de la 4 Sur, se murieron los dos. Y dice literalmente el Señor Jesús ahí en el Evangelio de Lucas, que ángeles vinieron y llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Y vinieron y recogieron, no dice exactamente ángeles, pero por lo menos ya en la siguiente escena aparece el rico en un lugar de tormento, con mucha sed, en llamas. Y él está suplicando que le den agua. Abraham le explica que no hay paso de allá para acá ni de acá para allá. Entonces al rico se le ocurre, era un rico que no respetaba a Dios ni se había convertido al Señor, porque Abraham, que era más rico que cualquier rico, aunque Salomón era más rico, el mismo Abraham, estaba en el lado de descanso y de reposo donde estaba el pobre Lázaro. Se ve que ambos creyeron en el Señor en su momento. Entonces no es por lo que tengamos, sino por lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Y qué hacemos con lo que creemos? Entonces al rico se le ocurre una idea: dile a Lázaro, déjalo ir para que vaya donde mis hermanos y no tengan que venir, porque le dijo: tengo como 4 hermanos más, para que no tengan que venir a este lugar de tormento. O sea que este hecho es real, el Señor Jesús lo está diciendo: llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Hay un destino sin escapatoria para aquellos que poseen finanzas y no creyeron en Dios y no rindieron. Si no rindieron sus almas, van a rendir sus bienes a Dios. O sea, si hay creyentes todavía que dicen haber rendido sus almas a Dios, pero sus bienes no, ahora imaginen que no ha creído ni lo uno ni lo otro. Entonces les dice a esos no creyentes, les dice: vuestras riquezas están podridas. ¿Por qué? Porque están acaparadas, no las usan sino para beneficio propio, y Dios aborrece tanto el mal uso de las riquezas como el no darle un buen uso a las riquezas. Es decir, Dios maldice esas riquezas mal usadas, pero también las riquezas acumuladas. Mira el de lado, dígale: ay, ay, ay. Y eso es lo que muestra este capitalismo salvaje y aplastante. Y dice: y vuestras ropas están comidas de polillas. Entonces, si eso pasa con el dinero que está podrido, ahora imagínense qué pasa con sus vestieres. Sobra pensar qué pasa con las ropas que acumulan, porque es que la polilla no perdona. Hay un buen título para un vallenato: la polilla no perdona. Entonces, esa polilla, aprovechen, a propósito, mis hermanos, estamos en finalizando año, revise su vestir y todo lo que hay ropa en su vestir que no es suya, así ya la haya comprado usted. Es de otra gente que no tiene ropa. Esa ropa no es suya. Mira al de lado, dígale: no es tuya. Entonces, si eso pasa con el dinero que se pudre, ¿qué pasará con las ropas que se acumulan? Santiago, guiado por el Espíritu Santo, les dice: la polilla no perdona lo que codiciosamente se almacena. Usted ha entrado a un vestir que huele a guardado y a humedad, porque todo eso ahí está acumulado, inclusive con tiquetas, pero no, ni los usó ni los dio para que se usara. Esa es la clase de situación financiera que vivirá en cualquiera de las generaciones el retorno de la venida el momento del retorno de la venida del Señor. Y les dice: ahora recuerden, el Señor Jesús ya había dicho: uno no le puede servir a Dios y a quién, porque termina odiando a uno y amando al otro. A los dos no le puede servir. Entonces a esos les dice: vuestro oro y plata están enmohecidos. ¿Por qué? Porque el acumular hace perder brillo al metal precioso. Aquí no estamos hablando del dinero plástico de ahora, estamos hablando del oro y de la plata vigente en aquella época, que de estar acumulado y en depósitos iba cogiendo un moho y le quitaba su brillo. Ahora, ¿qué ocurre con ese acumular de esa manera? Ese moho testificará contra aquel que lo acumuló. O sea, ese moho sobre las riquezas y la ropa desperdiciada por la polilla será la evidencia que en el día del juicio, en el retorno del Señor, se levantará para acusar a aquellos que vivieron de esa manera. Entonces, Santiago habla de un futuro profético que se avanza cada vez más a su cumplimiento en medida que las generaciones van pasando. Entonces ahora ese testigo llamado moho y ese testigo llamado polilla
devorará las carnes de todos aquellos como el fuego. Y ya vimos, en palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, que el gusano que nunca muere y el fuego que nunca se apaga estará eternamente sobre el cuerpo de aquellos que estén en el lago de fuego y azufre. John, ¿y usted cree en eso? Pues claro. ¿Y por qué cree? Porque lo dijo el Señor Jesús. ¿Y usted por qué está seguro que el Señor Jesús lo dijo? Pues por la fe, porque he nacido de nuevo. Y al haber nacido de nuevo, todo lo que es mentira, o sea, lo del mundo, pasó a ser realmente una mentira, y ahora vivo en la verdad de Cristo Jesús. Amén. Por eso lo estoy esperando. Sí, entonces, ¿para qué creo? Y dice, ese mismo moho, entonces, esa misma polilla será como fuego en vuestras carnes. Y no faltará el que argumente y diga, ¿pero por qué? Y él les contesta, porque habéis acumulado tesoros para los días postreros. Al retener, entonces ese retener cosas que no me puedo llevar, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6, nada hemos traído ¿a dónde? A este mundo, y nada nos hemos ¿de qué? De llevar. Es que yo nací en una cuna muy rica, es que no es lo que encontró aquí. Si yo no he traído nada a este mundo, nada me puedo llevar, porque todo lo de este mundo se queda ¿dónde? En este mundo. Entonces ese juicio es precisamente el que los condenará a estas personas que no han creído en Dios en el retorno del Señor. Otra cosa que caracteriza es la explotación del empleado. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. El jornal es engañoso, entre menos se paga, más se gana. Entonces no corresponde lo que se trabaja con lo que se devenga, pero como todo está manejado por esta serie de gente que está obsesionada con la codicia y las riquezas, ese engaño salarial clamará en sí como clama la polilla y el moho. ¿Por qué? Porque evidentemente habrá personas que tendrán mucho y tendrán muchas personas trabajando para ellos, y entre más poquito les paguen, más condenación vendrá sobre ellos. Mira al de lado y dígale, ay, 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 es que esto es muy duro. Ahora, ese jornal engañoso, que con engaño se pagó a sus obreros, clamará contra ellos. Ese engaño, ese pago mal hecho, es visto por Dios, y entonces Dios evalúa eso. Porque ¿qué pasa cuando a alguien se le paga mal su salario? Dice que esa gente, ¿a dónde más va a ir? No tiene con qué contratar un abogado, no tiene con qué ir a un juez, porque ahora, como en aquella época, en esta, cobran demasiado por impartir justicia, si es que es justicia. Entonces, ¿a dónde más va el obrero afligido cuando no hay mercado en su casa, no tiene zapatos para sus hijos? ¿A dónde más va? A Dios. Hasta el más ateo de los ateos va y dice, Dios mío, no me alcanza. Y entonces Dios dice, momentico, aquí me está llegando un clamor, porque Dios escucha todo. Y le dice al ángel de los pagos, le dice, vení, ¿quién está llamando? O clamando. Dice, pues eso es un inconverso. No importa, es una criatura mía, decime qué es lo que está diciendo, que no le alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Pues, Señor, aquí mirando bien, le están pagando mal, lo menos posible. Dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Fíjate, entonces Dios toma cuentas de eso. Estoy hablando de los ricos no creyentes. Y les va a decir ese día del juicio, ¿habéis vivido en deleites dónde? Sobre la tierra. Volvamos al ejemplo del rico y de Lázaro. Abraham le dice al rico, tú recibiste todas tus bendiciones en la tierra y solo males. Ahora es recompensado aquí y tú atormentado allá. Entiéndame pues bien que el Señor Jesús le estaba hablando a un ambiente de judíos, y no le está hablando de que la salvación es por obras, está hablando de la recompensa de la mala vida vivida. ¿Ok? La salvación no es por obras, es por fe. Para que no además yo no tengo por qué explicarle esto a usted, porque usted ya lo sabe perfectamente. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, como el rico aquel opulento que fue llevado al lugar de tormento. Y dice, y habéis sido disolutos. Disolutos, ¿qué será eso? ¿Qué me mentaron ahí? Es sin freno y pasiones desordenadas rampantes. Aquel que llega a su dinero, a su bolsillo, y lo gasta solo para él, para ella, y para las obras de la carne de él y de ella. Santiago más adelante, más atrás en otro capítulo dice, y cuando pedís, pedís mal para vuestra carne y vuestras disoluciones. Eso es lo que hace el sistema financiero caído. Y les dice, y habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza.
La grasa de la codicia recubre sus corazones, sus mentes insensibles. Ellos mismos se autoadoban para el sacrificio final, con su manera de vivir, disoluta. Y entonces, ¿cómo reaccionan frente al que no tiene y al desposeído? Dice: habéis condenado y dado muerte al justo. En los tribunales, como el pobre no tiene defensa, no puede defenderse ni contratar el pool de abogados que él sí puede contratar o ella puede contratar, no se pueden defender. Es más, un pobre no puede ir a sobornar a un juez, el rico sí puede. Privan de justicia al desvalido. El sistema jurídico hace eso, protegiendo al sistema financiero caído. ¿Están aquí mis amigos? Santiago parece que se hubiera leído la revista Portafolio de hace 2 días. Semana, de hace una semana. ¿Y qué ocurre con el oprimido? No le puede hacer resistencia. Pero ¿sabes qué? Todo se va anotando. Tin, tin, tin. Recuerde que hay unos libros allá. Esto no es para los libros de la vida. Esto es para los que no fueron anotados en el libro de la vida. Ahora, eso es lo que dice Santiago con respecto a la venida del Señor, de esa manera, del sistema como lo está expresando. ¿Qué ocurre en el retorno del Señor según Santiago para los creyentes? ¿Cómo tienen que estar viviendo? Dice: por tanto, ¿qué? Hermanos. Del versículo 1 al 6 es para gente inconversa, del capítulo 5. De aquí en adelante es para gente cristiana. Les dice: hermanos, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Santiago lo que está diciendo es posible que su situación de pobreza no cambie, que se mueran así, llevados, pero ustedes deben tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, que es el que trae la recompensa. El día es inminente, la fecha sí es incierta. El retorno es inminente, el cuándo no lo sabemos, pero eso no le quita peso a su retorno, porque lo único que a nosotros nos debe importar es que Dios dijo que Jesucristo regresa y punto. No hay bases para pensar que Dios miente. Cuando yo entro a la Escritura dudando, estoy acusando a Dios de mentiroso, y eso es más pecado que no creer. Por eso les dice a los hermanos: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Por lo tanto, los que esperamos al Señor tenemos paciencia. Es decir, no hay afán. Mira el dedo, dígale: no hay afán. Entonces Santiago lo que me va a decir es que así como hay castigo para aquellos opresores no creyentes, habrá recompensa para los que sí creen, sean ricos o pobres que crean, porque en Cristo Jesús el Señor no tiene problema con estratos. Entonces no hay necesidad de que nosotros nos venguemos o tomemos las armas o ataquemos a alguien o robémosle como Robin Hood. No, porque nuestra confianza va más allá. Nuestra confianza va más allá que ser como Robin Hood y Lady Marian, ¿cierto? ¿Así se llama la señora? Sí, así se llama. Entonces, el día del Señor nos muestra a los creyentes, ricos o pobres, creyentes, que no hay que vengarnos. Dios hace lo suyo. Y este Santiago echa un ejemplo precioso de la tierra, echa mano, y nos habla del campesino, hermanos, del que se gana la vida con el fruto de la tierra, del arado. Dice, así como Pablo nos comparó que el Señor Jesús vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? O que será como los dolores de la mujer que va a dar a luz. Ahora Santiago, más cercano a la tierra que el mismo Pablo, dice: es que miren nomás al labrador, él espera el precioso fruto de la tierra. ¿Por qué? Porque él sabe que si sembró tomate saca tomate, si sembró racacha saca racacha, si sembró zanahorias saca zanahorias. El precioso fruto de su sustento. Su vida misma, física, depende de la labor de la tierra. Eclesiastés, escrito por un hombre multi rico, dice que hasta el rey está sujeto a lo que la tierra produce. ¿Por qué? Porque dice, entonces este ejemplo era tremendo para los de ese momento y es tremendo para nosotros. Si usted no sabe lo que es un cultivo, véase Discovery. Entonces, el precioso fruto de la tierra que espera el labrador es la metáfora que Santiago está usando para decirnos que el precioso fruto, que es el regreso del Señor, lo debemos esperar pacientemente, como el labrador espera que salga la cosecha de su tierra. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra
hasta que aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En aquellos campos, la lluvia temprana era en el otoño, que hay estaciones, y la tardía era al momento, al final. O sea, es decir, una venía en octubre y otra en marzo o abril. No, pero no quiero hablarles de eso porque es pura academia. Pero el asunto aquí es que Santiago me quiere recordar que yo debo ser paciente. Diga conmigo, paciente. ¿Hasta que mi situación cambie? No, hasta que el Señor venga. Porque ya Pedro nos enseñó que esto no es de afanes, sino que nosotros ya estamos en la eternidad. ¿Sabe qué creyente sufre? Tenga o no tenga, el que todavía vive del reloj, del calendario, pero no del Señor. Y para el Señor, Pedro nos demostró que para el Señor 1000 años son como un día, y un día son como ¿qué? A eso se refiere también Santiago. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y por eso él dice, tened paciencia también vosotros. El cristiano, quien sea, le corresponde será. Mire, digámoslo así. En este evento del retorno del Señor, al cristiano el papel de él es esperar. ¿Sí me hago entender? Y el del Señor es regresar. ¿Cuándo? Para los dos, cuando el Padre diga. Si yo entiendo bien mi papel en la ecuación, no tengo que andar preocupado por fechas, o que si el 666 o el 44, ¿qué hago? No. A mí me toca ¿qué? Esperar. Sea que, como dijo Pablo, esté entre los que duermen ya muertos, o esté entre los vivos cuando el Señor retorne. Simplemente me tiene que hallar esperando. Diga conmigo, esperando. Entonces dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Ya les dije, no es una ley, pero por favor ahí cambie corazón por mente. Influye en la manera en que pienso, en la manera en que vivo, claro. Sí, muy fácil, es que por los frutos se conoce el árbol. Si usted está desesperado, desesperada, está afligido o afligida, autoanalícese con el Espíritu Santo. Lo que le está diciendo es, está recogiendo lo que está sembrando. Le acaba de decir Santiago al labrador. Entonces, en lo que yo esté pensando, de esa manera estaré viviendo, y eso le estoy transmitiendo a los míos. Por eso Santiago dice, y afirmen sus mentes. ¿Con qué? Porque la venida del Señor ¿qué? Se acerca. Mejor dicho, si no lo esperamos, créanme que le voy a decir esto con mucha decencia, pero no se lo puedo decir sin violencia. Si yo no estoy esperando al Señor, no soy cristiano. No soy cristiano. Tendré un letrero ahí, una fachada, pero cristiano no soy. Seremos un grupo de gente bonachona, que ya no bebemos, espero, que ya no fumamos, espero, que ya no robamos, espero. Gente buena de esa uno encuentra en todas partes, aún sin creer. Pero seremos personas sin efecto eterno en la existencia. Vamos a estar en pie y recibamos los elementos de la cena del Señor. Todo en la Escritura anuncia el retorno del Señor. Hasta el mismo Pablo, cuando habla en 1 Corintios capítulo 11 acerca de participar en la cena del Señor, dice, cuando toman de ese pan para comerlo y cuando toman de ese vino para beberlo, gracias. Miren qué interesante. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Todo en el oficio religioso del creyente señala a su expectante anhelo del retorno del Señor. ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir en amor? ¿Quiere vivir con esperanza? Mi hermano y mi hermana, alinee todo lo que está haciendo en su vida enfocado al retorno del Señor, y va a encontrar paz, y va a encontrar misericordia, y va a encontrar tranquilidad. John, ¿y qué hago con lo que no pueda alinear con el retorno del Señor? Es el momento de dejarlo.
Porque si eso te está frenando, te está quitando fuerzas para lo que realmente debes tenerlas, para anhelar el retorno del Señor. Porque, créanme, el creyente en cada generación que realmente esté alineado con esto, solo anhela que el Señor venga, o si muere, poder seguir con Él mientras Él regresa. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir lo que es temporal de lo que es eterno. Amén. Entonces, Pablo dijo que cada vez que participamos de la cena del Señor, su muerte anunciamos, no porque Él esté muerto, ya sabemos que resucitó. O sea que lo que Él hizo en la cruz está vigente hasta que Él retorne. Ahí está otra vez. Por donde lo busque, le da. Podemos comer el pan y beber del vino. Dios nos bendiga a todos.